Bueno, buenos días o buenas tardes, profesor. Yo escogí el tema número 1 y es acerca de la ejecución de Jesús de Nazaret. Voy a empezar explicando los contenidos que se van a tratar en esta presentación. El primero es la naturaleza humana y divina de Jesús. Vamos a hablar de igual manera acerca del motivo de la muerte de Jesús y por último voy a tocar la obra de Jesús en la tierra y de igual manera cómo causó esto el impacto entre personas que se convirtieron más adelante en los seguidores de Jesús. Entonces, aquí, aquí también quise poner un objetivo en esta presentación. Quiero llegar al propósito de concluir que Jesús es un ejemplo de vida para los cristianos. De igual manera podemos ver que Él es un ejemplo de vida ya que Él cumplió un ministerio de servicio aquí en la tierra y dejó de igual manera seguidores a quienes le encomendó la gran comisión de predicar el Evangelio. Bueno, primero, como dije anteriormente, vamos a hablar acerca de la dualidad de Jesús. Primero vemos a Jesús en su humanidad. Pero antes de hablar de Jesús en su humanidad, quiero citar a un historiador de la época llamado Tácito, del año 117. Él habla acerca de que Cristo fue ejecutado en el reinado de Tiberio. También habla de manera que Jesús fue el origen del mal en la ciudad de Roma y de que ahí influyen todas las prácticas y atrocidades vergonzosas. Este comentario no es muy positivo, pero me pareció importante añadirlo, ya que se debe tener una posición neutral y pues ver siempre los dos puntos de vista. Y podemos tener el punto de vista de este historiador de la época. Bueno, ahora sí vamos a entrar en materia hablando acerca de la humanidad de Jesús. Primero quiero decir que recopilé del texto que los evangelios son los escritos que más datan información acerca de Jesús. Hay otros historiadores, como anteriormente mencioné a Tácito, que hablan acerca de Jesús, pero ninguna fuente tan detalladamente comenta la vida de Jesús como lo hacen los evangelios. Los evangelios, lo primero es que, el lugar de nacimiento en Mateo 2:6 dice que en la tierra de Belén, una tierra pequeña, entre los príncipes de Judá, iban a ser el guiador. También habla acerca de la familia de Jesús. Eso está en Marcos capítulo 6, versículo 3, que dice que la familia de Jesús, estaba conformado por María. El padre, pues, era un carpintero, era José, y tenía, pues, la Biblia menciona en Marcos 6:3 que también estaba Judas y Simón, sus hermanos. Y por último, la profesión de Jesús. En este mismo versículo, Marcos 6:3, habla acerca de que el padre de Jesús era carpintero. Y según la tradición de la época, los hijos recibían las profesiones de sus padres y sus padres instruían a sus hijos en el arte o lo que ellos hacían. En este caso, pues uno puede deducir que antes de que comenzara el ministerio de Jesús, antes de los 30 años, él llegó a dedicarse a la carpintería con su padre. La Biblia no dice eso, pero pues es una suposición que yo quiero dar. Por último, la Biblia, así como menciona datos acerca de Jesús, la Biblia no menciona la fecha de nacimiento, aunque hay algunas opciones que pues han salido.
Y de igual manera la Biblia no menciona la apariencia física de Jesús, pero la ciencia recientemente, a partir de un cadáver de la época, pudieron hacer un análisis y suponer o hacer como crear una imagen lo más posible cercana a lo que pudo haber sido el rostro de Jesús, que ahí podemos ver pues bueno, los rostros. También se encuentran los papiros. Estos papiros están es realmente donde se saca la información del Señor Jesús. Ahí pues viene toda la información y pues esta es la manera más original en donde pues se recopilaron lo que hoy conocemos como los evangelios. También yo quiero mencionar que en la humanidad, acerca de la humanidad de Jesús, es importante mencionar que él pasó situaciones de la carne que nosotros también pasamos. La primera es que él tuvo hambre. Eso se puede ver reflejado en Mateo capítulo 4, versículo 1, que comenta que cuando Jesús fue a ayunar en el desierto 40 días y 40 noches, tuvo hambre y allí fue tentado por el enemigo, por Satanás, y ahí podemos ver que también tuvo hambre. La segunda es que él tuvo sueño. Eso lo podemos verificar en Mateo capítulo 8, versículo 23 al 27, que cuenta la historia de que Jesús se encontraba tendido en sueño, estaba durmiendo, y sus apóstoles le despertaron en la barca porque el mar estaba muy embravecido. Ahí se podemos dar cuenta que hay una característica humana que se ve reflejada en Jesús. También podemos ver que él se enojó. Eso está en Mateo capítulo 2 versículo 1, perdón, está en Mateo capítulo 21 versículo del 12 al 13. El Señor Jesús se enojó cuando encontró en el templo mercaderes y pues volcó las mesas y llamó a los mercaderes y al lugar cueva de ladrones. Mi casa no será llamada, mi casa será llamada casa de oración. Y por último, pues la última característica que yo quise poner aquí fue que Jesús lloró. Eso está en Juan capítulo 11. Bueno, eso está en Juan capítulo 11, versículo 32, 33, perdón, del 32 al 34. Y Jesús lloró realmente por la muerte de su amigo Lázaro. Bueno, todas estas características anteriormente mencionadas nos dejan saber un poco más acerca de la humanidad de Jesús, que él realmente pasó, sintió, vivió lo que un ser humano normalmente vive. Tiene hambre, sueño, se enoja, llora, y si se pone uno a detallar mucho más la Biblia, los evangelios, va a encontrar muchas más características humanas de Jesús. Ahora sí vamos a hablar de la otra dualidad de Jesús. Bueno, vamos a hablar de la otra parte de la dualidad de Jesús, que es la divinidad. Bueno, para esto quise también tomar a otro historiador que el texto mencionaba, que es al historiador Flavio Josefo. En el año 93, este historiador, hay unas fuentes que afirman que de pronto el texto original fue un poco cambiado por alguien cristiano, pero lo que recopilamos aquí, sintetizando esto, lo que recopilamos aquí en el comentario que Tácito hace, primero que Jesús fue un hombre sabio,
que realizó milagros, que fue maestro, y que los que decidieron aceptar la verdad, sus seguidores, no dejaron de amarlo y que no dejaron de amarlo y que por completo creyeron el hecho de que Jesús había resucitado después de la muerte. Este historiador, estas fuentes históricas nos permiten observar un diferente punto de una óptica diferente acerca de Jesús, ya que como el texto mismo lo menciona, hay fuentes aparte de los evangelios que hablan acerca de Jesús, pero los evangelios detallan realmente la vida de Jesús y lo hacen de una manera un poco más profunda y amplia. Ahora, entre esa dualidad divina de Jesús hay unas características que yo voy a mencionar y que el texto de igual manera lo menciona, y es acerca de la libertad de Jesús. Jesús fue libre al dinero, Jesús fue libre a la fama, libre de los comentarios, ya que sus familiares pensaban que él estaba loco, libre de su familia, de igual manera, libre de grupos políticos y religiosos, que más adelante vamos a hablar de ellos, y libre de la ley. Ahora, algo muy característico de la divinidad de Jesús es los milagros. Yo quise dividir los milagros en dos ramas. El primero son milagros naturales. Por ejemplo, el milagro de la higuera estéril. El Señor un día pues miró a la higuera y estaba totalmente verde, hojas verdes, parecía muy saludable. Y cuando fue a mirarla no había fruto en ella y le dijo que se secara. Y pues efectivamente se secó. Eso es uno de los milagros naturales. Hay muchos más, pero pues por tiempo no voy a mencionarlos. Y la otra rama de los milagros son los milagros humanos que menciona el texto. 30 milagros, 3 resurrecciones y 23 curaciones. Ahora, algo muy característico de Jesús es que Él impone, Él revela, Él muestra una nueva ley. Entre esa ley, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ese mandamiento se encuentra en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Y dice que el segundo es semejante a este en el Nuevo Testamento. Él dice que el segundo más importante mandamiento es amar a tu prójimo como a ti mismo. Eso se encuentra en Mateo capítulo 22, versículo 36 al 40. Ahora, hay otro mandamiento que es acerca de que en el Antiguo Testamento un hombre podía darle carta de divorcio a su mujer y ya. Pero en el Nuevo Testamento el Señor dice que las cosas van a cambiar un poquito más. Y va a decir que si uno mira con deseo a otra mujer, ya adulteró con ella en su corazón. Eso está en Mateo capítulo 5, 28. De igual manera, Él viene a imponer otra nueva ley. En el Antiguo Testamento cualquiera era reo de muerte. Pero Él dice que con solo el hecho de que tú odies a tu hermano ya eres homicida. Eso está en 1 de Juan 3:15. Por último, Jesús perdona pecados. Es muy característico de Jesús perdonar pecados como si tuviera esa potestad de hacerlo. Y los escribas y los fariseos eran lo que más criticaban, entre muchas más cosas. Pero Él lo hace. Él perdona a la mujer adúltera que derramó un perfume de nardo en sus pies. Eso está en Lucas capítulo 7, 45, versículo 45 al 47. De igual manera, perdona a la mujer adúltera que la iban a apedrear, eso está en Juan 8:7, y perdona de igual manera al joven paralítico, que todos esperaban un milagro, pero primero le perdonó sus pecados y después lo levantó del lugar donde se encontraba. Ahora, es muy importante mencionar que la Biblia aclara
que Jesús hizo muchas cosas, pero que si se escribieran una por una, no habrían los suficientes libros y no cabrían los suficientes libros para pues escribir. Eso está, bueno, yo lo puse para que lo observen. Ahora, esta parte ya es importante, ya hablamos acerca de la dualidad, Cristo humano, Cristo divino. Ahora vamos a hablar acerca de lo que representó Jesús para los fariseos y para la sociedad en esa época, para los doctores de la ley y los escribas. Y es que las palabras de Jesús representaban una amenaza para los doctores de la ley, ya que Jesús tenía el apoyo del pueblo y de las multitudes, que seguían a Jesús y a sus enseñanzas. Aquí encontramos unas definiciones acerca de qué eran los doctores de la ley y los escribas. Y hay algo que menciona la Biblia, y es que la gente se admiraba de la doctrina de Jesús, porque enseñaba como quien tenía autoridad y no como lo hacían los escribas. Los escribas eran copistas, intérpretes, maestros de las escrituras y de la ley sagrada. Y los doctores de la ley y los fariseos eran un movimiento político y religioso del judaísmo. El libro menciona que los fariseos pensaban que Jesús hacía milagros por los demonios, por Belcebú, y el Señor reprende absolutamente eso y dice que ese es el único pecado que no se perdona, y es atribuirle a los demonios lo que es de Dios y blasfemar contra el Espíritu Santo. Ese es el pecado que pues obviamente no es perdonado según la Biblia. Entonces podemos ver que Jesús en esa época representó una amenaza para estos doctores de la ley, ya que él tenía completamente el apoyo del pueblo desde el comienzo, ¿no? Porque al final vamos a ver que el pueblo se pone en contra de Jesús. Ahora, esta fue la razón realmente por la que, bueno, aquí en adelante voy a hablar acerca de la razón desde la perspectiva de los fariseos, de los escribas, del pueblo, porque realmente Jesús fue crucificado. Antes de que Jesús fuera sentenciado a la cruz, él se encontraba en la casa de un sacerdote y un sumo sacerdote llamado Caifás. Habían muchos testigos que estaban dando su testimonio en contra de Jesús, pero realmente no lo condenaron hasta que Jesús abrió sus labios y dijo algo que estremeció por completo a todo el mundo. Y fue que el sacerdote le dijo: dinos si tú realmente eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y él le dijo: tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios viniendo en las nubes. Él estaba expresando una naturaleza de él divina, su naturaleza divina. Y desde ahí el sacerdote pues rasgó sus vestiduras y pues gritó a blasfemado: ¿qué necesidad tenemos de testigos? Ahora mismo habéis oído su blasfemia, es reo de muerte. Esto desde la perspectiva de los fariseos, de los escribas, esta fue la razón. Pero más adelante yo voy a decir algo acerca de eso, porque pues en mi opinión Jesús, al venir a la tierra, él ya tenía el propósito bien trazado, de que su vida aquí en la tierra iba a terminar en una cruz. Pero pues más adelante lo voy a mencionar. Bueno, el tiempo apremia, así que pues espero poder que no me vaya a alargar mucho, pero ya casi termino. Ahora, la vida de Jesús da sentido a la existencia humana. El libro menciona, el documento que pues el profe nos dejó, menciona acerca de que los ateos no pueden darle respuesta a preguntas que de pronto un creyente sí lo puede hacer. Y es, por ejemplo, que pues qué sentido tiene la existencia, ¿no? O qué sentido tiene vivir en pro de los seres humanos, vivir sirviendo a las personas. Pero una persona que es seguidor de Cristo,
que conoce lo que Jesús hizo aquí en la tierra, puede tomar como un ejemplo la vida de Jesús y realizar, y yo hoy realicé la siguiente analogía entre lo que fue la vida de Jesús y entre lo que pues debería de ser la vida de un seguidor, de un cristiano. Lo primero fue que Jesús aquí en la tierra representó un ministerio de servicio. Todo el tiempo estaba con el pueblo, todo el tiempo le daba a comer a las personas cuando multiplicó los panes y los peces. Bueno, también de igual manera cuando hizo milagros. Y eso para mí parecido es la vida de un cristiano, servir en pro del prójimo. Y si retomamos al principio cuando mencionaba los nuevos mandamientos de amarás a tu prójimo como a ti mismo, aquí Jesús nos da un claro ejemplo de eso. Ahora, morir a los deseos de la carne. Jesús murió a los deseos que muchos humanos tienen, como el del dinero, el de la fama, el de los deseos, las concupiscencias, la laxivia. Él murió a todo eso. En su naturaleza divina, él obviamente no le costó, porque pues él tenía su naturaleza divina. En cambio, pues a nosotros nos cuesta, pero para eso está Él, para ayudarnos, porque pues Él es muy bueno y muy misericordioso, y Él dice que su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Entonces, cuando somos débiles es porque somos fuertes. Y dice también que pues aquí es donde nosotros también tenemos que llevar nuestra cruz. Él llevó su cruz, literalmente, pero nosotros llevamos otra distinta clase de cruz, que pues son esas cosas que de pronto necesitamos crucificar, y que Dios obviamente está dispuesto a ayudarnos, como ya dije anteriormente, las laxivias, bueno, todas esas cosas. Y por último, Jesús en su vida, Él predicó el Evangelio. Si nosotros nos vamos al latino, al griego, Evangelio significa buena noticia. Jesús vino aquí a dar buenas noticias. Y los evangelios, eso es lo que registra. A Jesús dando buenas noticias. Y toda la vida de Jesús representa una buena noticia para la humanidad. Ahora nosotros tenemos que cumplir esa gran comisión, y es que antes de que Jesús ascendiera a los cielos le dijo a todos los apóstoles, bueno, a todos los seguidores, entre esos los apóstoles, que vayan y hagan discípulos a todo el mundo, que vayan y cuenten el evangelio, vayan y díganlo, vayan, cuéntelo. Si no creen, pues no importa, pero vaya y cuéntelo. Y el que creyera y fuera bautizado, pues será salvo. Entonces esa es la gran comisión que Jesús dejó a sus seguidores, y era predicar el evangelio, o sea, su vida. Ahora, ya para sintetizar todo lo que pues he planteado y lo que he tomado de las fuentes, aquí pues el consejo que Pablo le da a la iglesia en Filipos, ahí se me fue una S. Pablo fundó muchas iglesias, fue un predicador del evangelio. Es realmente extraordinaria la historia de Pablo, pero no me voy a poner a hablar acerca de ella. Pero Pablo, cuando empieza a predicar el evangelio en Asia, en las iglesias de Corinto, de Tarsis, de Éfeso, entre esas Filipo, él manda cartas a esas iglesias. Y entre esas cartas está una carta donde le da un consejo a la iglesia en Filipo, a los primeros cristianos, a la iglesia primitiva, a la iglesia que fue perseguida, a la iglesia que fueron también mártires a causa del testimonio, a causa de que fueron impactados por el testimonio de Jesús y siguieron las enseñanzas de Jesús y tomaron a Jesús de manera personal, como decía Pablo y Josefo, lo amaron hasta el fin. Eso también causó en ellos un martirio, todos ellos fueron mártires, pero Pablo les da un consejo a ellos también y les dice que tengan el mismo sentir que tuvo Cristo, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente a la muerte y muerte de cruz.
aquí es donde yo iba al punto anterior, cuando los escribas crucificaron a Jesús porque había expresado su divinidad. Antes de eso ya había un propósito, y es que él se hizo obediente. Él permitió que lo crucificaran en la cruz porque él tenía un propósito, y era salvar a la humanidad. Así que antes de que Jesús fuera crucificado, a él no lo tomó por inadvertido ese final. Él ya tenía muy claro que su fin iba a ser la cruz. Por eso es que una noche antes él sudó gotas de sangre y su alma se angustió hasta la muerte. O sea, se angustió tanto porque ya conocía cuál iba a ser su destino. Ahora, este versículo deja ver de manera extraordinaria la humildad de Jesús. Aquí pues hay algo muy importante que mencionar, y es que no todos los puntos de vista son los mismos. Muchas personas piensan que Jesús fue un revolucionario, que Jesús fue un profeta, que Jesús es la tercera persona de la Trinidad. Otros piensan que Jesús es Dios manifestado en carne. Y todas estas perspectivas son totalmente respetables. Así que aquí este versículo, pues de manera general, todas las personas pueden interpretarlo como bien les parezca, acerca de quién realmente es Jesús, pero yo no voy a enfocarme en eso. Yo solamente quiero poner este versículo como exaltar realmente la humildad que uno puede ver en este versículo, que no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó de su misma naturaleza. Bueno, no me voy a enfocar en esto, voy a porque ya pues voy a continuar. Ya estas son las últimas diapositivas, como las dos últimas. Y aquí me enfoco a que el hecho de la vida de Jesús dejó a cristianos, dejó personas que se convirtieron en seguidores de Jesús, que anteriormente mencioné, la iglesia primitiva, la primera iglesia. Ellos, pues, la Biblia menciona que ellos se reunían unánimes, perseveraban en la oración, perseveraban en la alabanza, en la lectura de las escrituras, de pronto del Antiguo Testamento, bueno, y partían el pan con sencillez de corazón. Y hay muchas más características acerca de la iglesia primitiva que menciona Hechos, Primera de Corintios, Tito. Bueno, todos ellos mencionan demasiadas cosas acerca de esas iglesias, pero pues yo quise rescatar esta parte que me pareció muy hermosa. Ahora, yo vuelvo a retomar lo que dije anteriormente cuando mencioné que hallamos este mismo sentir que halló Cristo, el que pues no tomó en consideración el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Yo también quiero tomar en cuenta ese versículo y decir que realmente conocer a Jesús ampliamente es algo tan hermoso y tan grande, y hay un misterio ahí que menciona 1 Timoteo 3:16 y dice: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Hay muchas interpretaciones acerca de quién fue Jesús, acerca de si realmente fue Dios manifestado en carne, o es la tercera persona de la Trinidad, o es un profeta, o es un revolucionario, o fue una persona más. Hay muchas opiniones, pero yo quisiera mencionar que aquí también hay un misterio que Dios revela. No voy a imponer dogmas, ni voy a decir que Jesús es Dios manifestado en carne, ni tampoco que es la tercera Trinidad, sino que quiero dejar esto como un pensamiento de que hay un misterio que Dios mismo revela al hombre. Y hay muchas interpretaciones, obviamente, de un mismo versículo. Entonces esto era lo que yo quería mencionar y poner como ejemplo la vida de Jesús como un ejemplo enormemente rico y maravilloso acerca de vivir para el prójimo, vivir en pro de los demás.
y como anteriormente mencionaba, predicar el Evangelio, que es que los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, mencionan absolutamente la vida de Jesús, su crucifixión, muerte y resurrección. Y que este hecho fue la manera en la que Dios pudo reconciliarse con el mundo, ya que el pecado alejaba al hombre de Dios. Pero con este sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario fue suficiente, fue una justificación realmente maravillosa, en donde ya nuestros pecados pueden ser perdonados y hay un arrepentimiento verdadero. Entonces, bueno, esto es realmente mi presentación, profe. Bueno, espero que pues le haya gustado, que pues haya podido comprender un poquito mi punto de vista. Quisiera mencionar que me disfruté mucho esta tarea, me encantó realmente el tema y pues esto es lo que a mí me gusta. Entonces, muchas gracias, profe, y Dios lo bendiga.